El olor a canela de su perfume, ese que tanto me gustaba aspirar al despertar, ahora se me atragantaba en la garganta como un puñado de ceniza fría, anunciando el final de algo que creí eterno. ¿Qué haces cuando encuentras en el bolsillo de tu pantalón favorito una nota de tintorería que no es tuya, sino un número de habitación de hotel en el barrio de Salamanca y un labial con un tono que tu esposa, Elena, jamás usaría? Era martes, 10:30 de la mañana en Madrid, y mientras la mayoría de la gente se quejaba del tráfico, yo estaba al borde de un precipicio emocional, con un diminuto trozo de papel arrugado y manchado de carmín en la palma de mi mano, que pesaba más que todo nuestro apartamento. Llevábamos 12 años juntos, 2 hijos y una hipoteca que, hasta ese instante, había sido la prueba tangible de nuestro para siempre, y de repente, ese futuro se disolvía con la velocidad y el terror de un espejismo en el desierto. La nota no decía nada más, solo la dirección del hotel, el número de la habitación, 404, y una hora, 19 horas. Mi mente, normalmente la de un contable ordenado y racional, se convirtió en un manicomio ruidoso. Una parte me gritaba que era un error, una broma estúpida, mientras que otra, esa voz fría y certera que todos llevamos dentro, ya lo sabía. Las piezas encajaban con una precisión cruel, sus llamadas a deshoras que se cortaban al atenderlas, sus cenas con amigas que terminaban demasiado tarde, esa nueva energía que había notado en ella, que ingenuamente había atribuido a que por fin estaba feliz con su trabajo. Tienes que ir, Javier. Tienes que saberlo, me susurró mi instinto. Y así, con el estómago encogido y las manos temblándome, cogí mi coche y esperé, como un fantasma en mi propia vida, a que llegaran las 7 de la tarde para ir a enfrentar la verdad en la habitación 404. El recuerdo de nuestra última conversación, un simple te quiero, mi vida, que tengas un buen día, mientras ella salía por la puerta, me quemaba la memoria, sabiendo ahora que cada palabra, cada beso, podría haber sido una mentira perfectamente orquestada. Las 7 de la tarde se sintieron como un castigo divino, un tiempo que se negaba a pasar hasta que, de pronto, se precipitó sobre mí, arrastrándome desde la paralizante quietud de la espera hasta la urgencia de la acción. El trayecto en coche desde mi oficina en Chamartín hasta el barrio de Salamanca fue un túnel silencioso donde solo existía el latido acelerado de mi propia sangre contra mis tímpanos, cada semáforo en rojo era una tortura, cada bocinazo de otro conductor una agresión a mi estado ya frágil. Mis manos se aferraban al volante con tanta fuerza que los nudillos se me habían puesto blancos, como si el propio coche fuera lo único que me impedía desmoronarme en el asfalto. Yo, Javier, el hombre que nunca se alteraba, el de las cuentas cuadradas y la vida predecible, estaba ahora conduciendo hacia la demolición total de su realidad, y no podía hacer nada para detenerlo, solo acelerar el paso. Aparqué a 2 calles del hotel, un edificio discreto de fachada clásica en una calle tranquila, el tipo de lugar que eliges para que nadie te vea, y esa elección ya era una declaración de culpa que me atravesaba el alma. Me quedé sentado unos instantes, la puerta del coche abierta, tratando de grabar cada detalle de la calle, el toldo de la farmacia de enfrente, el color rojizo de la piedra, la señora que paseaba a un perro minúsculo, todo tan normal, tan terriblemente normal, mientras mi mundo estaba a punto de explotar. El vestíbulo del hotel era pequeño, con una iluminación tenue y un recepcionista joven con cara de aburrimiento que apenas levantó la vista de su pantalla cuando entré. Mis piernas se movían de forma automática, pero cada paso se sentía pesado, como si arrastrara cadenas invisibles que me sujetaban a los 12 años que había compartido con Elena, cada año gritando que diera media vuelta. Me acerqué al mostrador con la intención de preguntar por la habitación 404. Pero las palabras se quedaron atrapadas en un nudo de bilis y miedo en mi garganta, y entendí que si preguntaba, si confirmaba la presencia de Elena, ya no habría vuelta atrás, y en el fondo, por cobardía o por una esperanza estúpida, todavía quería que esa nota fuera un error, un malentendido. Fingí buscar algo en mi móvil, di media vuelta y me dirigí a los ascensores con el corazón desbocado, rezando para que nadie me preguntara a dónde iba.
fingiendo una seguridad que estaba a miles de kilómetros de mi verdadera condición. Subí al ascensor, las luces de los números parpadeando, el ruido metálico del motor resonando. Tardó demasiado en llegar al cuarto piso, pero cuando se abrieron las puertas, el silencio del pasillo me golpeó con una certeza inmediata. El pasillo era idéntico en ambos lados, una alfombra gruesa, cuadros genéricos en las paredes y la sucesión de puertas de madera oscura con números dorados. El 404 estaba al final, a la izquierda, y mientras caminaba hacia él, la distancia se estiró de manera antinatural, como si el espacio mismo se burlara de mi angustia. No había dudas, no podía ser un error, la nota de tintorería era real, el labial era real, y ahora la puerta 404 era real, demasiado real. Me detuve a unos metros, escondido tras el recoveco de una máquina de hielo que no funcionaba, y me dediqué a escuchar, mi oído pegado a la pared como si quisiera absorber el sonido a través del yeso. Escuché risas, no una risa histérica o forzada, sino una risa suave, de complicidad, esa risa que es exclusiva para alguien a quien conoces muy bien y en quien confías plenamente. Y luego, escuché su voz. La voz de Elena. No, que me vas a hacer cosquillas en el cuello, dijo ella, una frase simple, estúpida, pero que llevó mi sangre a un punto de ebullición insoportable. Era su tono, ese tono juguetón que hacía meses que no usaba conmigo, un tono lleno de ligereza y abandono que ahora estaba ofreciendo a otro hombre. Un momento después, escuché una voz masculina responder, y aunque nunca la había oído, la reconocí al instante como la voz del hombre que estaba destruyendo mi vida. Venga, tonta, que tenemos que darnos prisa si quieres volver a casa antes de que Javier se dé cuenta de que te has ido. La mención de mi nombre usado como una excusa para la prisa, como un obstáculo molesto en su romance, fue la gota que colmó el vaso de mi cordura. No era solo la traición carnal, era la burla, la planificación meticulosa para asegurar que yo, el idiota que pagaba sus caprichos y sus cenas de amigas, no interrumpiera su diversión. La rabia, una fuerza primaria y descomunal, tomó el control de mi cuerpo, desplazando el dolor y el miedo. Ya no era Javier el contable, sino un animal herido, programado solo para la confrontación. Mi respiración se hizo ruidosa, un jadeo ahogado que temí que escucharan a través de la puerta. Me acerqué a la puerta, mi mano levantada y lista para golpear, pero me detuve en el último segundo. El golpe habría sido demasiado obvio. En cambio, busqué en el bolsillo interior de mi chaqueta la multiherramienta que siempre llevaba para pequeñas reparaciones, un hábito estúpido, pero ahora providencial. Con la punta del destornillador más fino, empecé a manipular la cerradura con la precisión lenta y deliberada de alguien que sabe exactamente lo que está haciendo, usando toda la adrenalina y la concentración que me quedaba. El pestillo se dio con un chasquido suave, casi inaudible. Empujé la puerta solo lo suficiente para poder deslizarme por la abertura. La escena dentro de la habitación se convirtió instantáneamente en una fotografía fija, grabada a fuego en el centro de mi visión. Elena estaba de espaldas a mí, vestida solo con una toalla de hotel, secándose el pelo con la cabeza echada hacia atrás, y frente a ella, sentado en el borde de la cama, un hombre que no conocía, con el torso desnudo y el pantalón puesto, era rubio, con una barba bien cuidada, y sonreía mientras la miraba. En la mesilla de noche, entre dos copas vacías, vi el teléfono de Elena, con una funda roja que le regalé por nuestro aniversario, y al lado, una cartera de piel con las iniciales AG. La toalla que envolvía a Elena se cayó justo cuando ella giró la cabeza, alertada por el ligero crujido de la puerta al cerrarse detrás de mí, y su sonrisa de placidez se congeló, siendo reemplazada por un terror absoluto. Javier, susurró, y esa única palabra, mi nombre pronunciado con ese miedo, fue la única confirmación verbal que necesité. Mis piernas me fallaron, pero mi cuerpo se quedó clavado, petrificado. No grité, no lloré, ni siquiera hice un ruido audible. Mi reacción fue un silencio absoluto, un colapso interno.
El hombre, tardó un segundo en entender, su rostro pasando de la confusión a la preocupación y luego a una incomodidad palpable, mientras se levantaba de un salto. Vi en la cara de Elena el pánico de alguien que ha sido atrapado infraganti y que ahora enfrentaría las consecuencias, y por un instante, me sentí dueño de una verdad tan poderosa que me vació de todo sentimiento, dejándome como una cáscara hueca, observando mi propia destrucción desde una distancia fría e inalcanzable, mientras mi esposa desnuda se llevaba las manos a la boca, la imagen de Elena desnuda, con las manos temblándole sobre la boca en un gesto de pánico infantil, y el tal $inversa text G. Dólar rubio, semidesnudo y alarmado, se quedó grabada en mi retina, pero no fue la visión lo que me rompió, sino el silencio que siguió a mi entrada. Era un silencio denso, pesado, el sonido de la vergüenza y la verdad chocando contra la realidad, y en ese vacío auditivo, mi voz, cuando por fin salió, era extrañamente calmada, plana y sin emoción, como si la estuviera emitiendo un desconocido. No te molestes, Elena, le dije, haciendo un gesto seco con la mano para detener su intento patético de cubrirse con la toalla que yacía en el suelo. El teatro ha terminado. Ella no pudo articular una palabra, solo movía la cabeza de un lado a otro en una negación muda, sus ojos, esos ojos verdes que me habían jurado amor eterno tantas veces, ahora estaban inundados de lágrimas de culpa y miedo, no de dolor por mí. El hombre, $inversa text AG. Dólar, recuperó algo de compostura e intentó interponerse entre nosotros, con la mano extendida en un gesto inútil. Mire, yo no sé quién es usted, pero debería calmarse y salir de la habitación, dijo él con una voz que intentaba sonar autoritaria pero que temblaba notablemente, revelando su propia cobardía. Su postura era de protección hacia Elena, y esa simple acción me provocó una oleada de náuseas más intensa que cualquier furia. Giré mi atención hacia él, mi mirada fija y sin parpadear. ¿Tú no sabes quién soy? Soy Javier. Soy el imbécil que paga la hipoteca de la casa donde ella duerme todas las noches, el que es padre de sus 2 hijos, el que te da tiempo para hacer esto. Mi voz seguía en ese tono peligrosamente bajo, un hilo de acero que contrastaba con la intensidad de mis palabras. Así que sí, sabes perfectamente quién soy. Soy la razón por la que te tienes que ir, antes de que Javier se dé cuenta, ¿no es así? El hombre tragó saliva y reculó un paso, su rostro se había puesto pálido. Esto es entre ella y yo. No tiene por qué involucrar a terceros. Oh, ya estás involucrado, Rubito, le respondí, dando un paso hacia adelante. Estás hasta el cuello. Y la involucración no es tu problema, es mío. Mi problema es que no te había visto antes. Me acerqué a la mesilla de noche y agarré el teléfono de Elena, levantándolo para que la viera. ¿Ves esta funda? Se la regalé yo. ¿Ves el tono del labial en la nota de tintorería? Lo elegiste tú. ¿Ves el desastre en el que se acaba de convertir mi vida? Lo hicisteis los dos, con una dedicación admirable, diría yo. Elena finalmente encontró su voz, pero era un lamento que me taladraba los oídos. Javier, por favor, déjale en paz. Yo te lo puedo explicar. No es lo que parece. No es lo que parece, repetí, saboreando el cliché de sus palabras. ¿Y qué es, Elena? ¿Una obra de teatro de vanguardia? ¿Un malentendido de toallas y cuerpos desnudos? ¿Es tu forma de decirme que querías un cambio de aire y la excusa para ir a la compra no fue suficiente? La calma se estaba resquebrajando, y un temblor empezó a recorrer mi mandíbula. No me mientas más. Te he escuchado. He escuchado tu risa, esa que no me regalas desde hace más de un año. No me insultes con explicaciones, solo dime una cosa, con la verdad por delante, ¿cuánto tiempo? ¿Hace cuánto que me tomas por un imbécil? Ella se dejó caer sobre la cama, sin importarle su desnudez, y escondió la cara entre las manos,
su cuerpo sacudido por sollozos incontrolables que no lograban provocar la más mínima piedad en mí. 6 meses, logró farfullar. Empezó en una cena de empresa. 6 meses de errores, Javier, te lo juro. 6 meses. 6 meses de besos de despedida que eran mentiras, 6 meses de cenas inventadas, 6 meses de dormir a mi lado mientras planeaba encontrarse con otro. Sentí una punzada de dolor físico tan intensa que tuve que agarrarme al borde de una cómoda. La rabia se disparó, era una fuerza volcánica. 6 meses, grité, y el sonido reverberó en la pequeña habitación, asustando incluso al amante que se había quedado congelado cerca de la puerta del baño. 6 meses de mirarme a los ojos, de dejar que te diera un abrazo, de que durmiera contigo, sabiendo que tenías esta basura en el estómago. ¿Y a qué hemos llegado? A un error. ¿Un error de 6 meses, Elena? Un error es equivocarse de calle, no destrozar una familia entera. El hombre, sintiéndose quizás más seguro al ver que mi furia se dirigía hacia Elena, intentó nuevamente mediar. Mire, Javier, lo siento mucho. Yo no sabía la gravedad de la situación, ella me dijo que estaban mal, que estaban separados de hecho, antes de que terminara la frase, me abalancé sobre él. No fue un golpe bien dirigido, ni una pelea de machos, sino un estallido de energía contenida. Lo agarré por la solapa del pantalón y lo empujé contra la pared con una fuerza que no sabía que poseía, haciendo sonar un golpe seco. La ira me había vuelto irracional. Lo sujeté por el cuello de la camisa, su barba bien cuidada a centímetros de mi rostro, y le susurré, casi siseando. No vuelvas a mentir. Ella te acaba de decir que lleva 6 meses. No mientas para quedar bien. Y si vas a joder la vida de alguien, ten la decencia de aceptar las consecuencias y no esconderte detrás de excusas. Lo solté con un empujón brutal y cayó sobre la alfombra. Volví a mirar a Elena, que seguía llorando en la cama, su cuerpo convulsionándose. El éxtasis de la confrontación se había agotado, dejando solo un cansancio infinito. El dolor regresó, un torrente de tristeza helada que me dejaba exhausto. Me acerqué a la mesa y recogí la cartera del amante, ajé, y luego, sin pensarlo 2 veces, agarré el caro bolso de diseño de Elena que estaba sobre la silla, vacié su contenido sobre la alfombra, cogí su teléfono y lo lancé contra la pared con todas mis fuerzas. El impacto fue un crujido seco y el teléfono se desintegró en 3 piezas, un final simbólico para su comunicación clandestina. Recoge tus cosas, le ordené con una voz fría que no admitía réplica. Tienes 10 minutos para salir de aquí. Ve a la casa de alguna de tus amigas o a donde sea. No quiero que vuelvas a casa esta noche. No quiero que los niños te vean así, ni que me vean a mí. La conversación final la tendremos cuando seas capaz de mirar hacia el frente, no cuando te estés escondiendo en el miedo. Y que quede claro, no tenemos problemas, teníamos un matrimonio, y tú acabas de firmar su sentencia de muerte en esta miserable habitación 404. Salí de la habitación sin mirar atrás, el sonido de su llanto ahogado persiguiéndome, pero ya no me afectaba. El pasillo, el ascensor, la calle, todo seguía siendo el mismo, pero yo era otro hombre, uno sin futuro compartido, sin un hogar intacto, y con una rabia recién descubierta. En la calle, encontré el coche de Elena aparcado a 2 manzanas, lo reconocí por la pequeña abolladura que le hizo al salir del garaje. Lo miré un momento, respiré hondo y pensé en la forma más precisa y tangible de hacerle entender el vacío que acababa de crear, la forma de que el impacto de la traición no fuera solo emocional, sino real y visible. La visión del Audi $barra-inversa text, Q3, dólar de Elena, aparcado con esa indiferencia despreocupada a 2 manzanas del hotel, encendió en mí una idea que ya no tenía vuelta atrás, una necesidad visceral de hacer que el dolor fuera tan palpable para ella como lo era para mí. Ese coche, regalo de un aniversario que ahora se sentía como una burla cruel, representaba no solo su movilidad,
sino la libertad con la que había tejido la red de sus mentiras. Cada kilómetro recorrido una traición ejecutada. Me acerqué a la puerta del conductor, mis movimientos ahora eran precisos, metódicos, despojados de la histeria de la confrontación en la habitación 404. El pánico inicial había dado paso a una frialdad operativa, el contable que fui asumiendo la planificación de una ejecución de daños. Deslicé la mano por el bolsillo y encontré la copia de las llaves que siempre llevaba encima, un duplicado que ella ni siquiera sabía que existía y que ahora se convertía en la llave de su castigo inminente. Abrí la puerta, el pitido de advertencia del coche al abrirse era el único sonido que rompía el silencio de la calle, una melodía molesta que ignoré por completo. Me senté en el asiento del conductor, el olor de su perfume, canela mezclada con un toque de vainilla, aún flotaba en el aire acondicionado recién apagado, y por un segundo, la familiaridad de ese aroma me golpeó con una fuerza casi paralizante, un recordatorio de los años de intimidad que había profanado. Pero la sensación pasó tan rápido como llegó. Mi mirada se posó en la consola central, donde una pantalla táctil de alta resolución le mostraba toda la información. Era el centro de control de sus comunicaciones, su navegación y probablemente el medio por el que había coordinado cada uno de sus encuentros clandestinos. De mi bolsillo saqué la multiherramienta que había usado para forzar la cerradura del hotel, despegando la punta de un destornillador plano con un chasquido seco. Me incliné hacia la pantalla, la cual se iluminó con mi movimiento, mostrando el último destino buscado en el navegador, que para mi nula sorpresa, era una dirección muy cercana a la del hotel. Sin dudar, y aplicando una fuerza controlada, golpeé el centro de la pantalla con la punta del destornillador. El cristal se agrietó, no estalló, sino que se dibujó una telaraña de fracturas, inutilizando el sistema, dejando la consola en un negro inservible, una cicatriz permanente en el centro de su máquina de mentiras. Mi atención se dirigió al asiento del pasajero. Ella siempre dejaba el guantera sin cerrar con llave, un hábito de confianza que ahora revelaba su descuido. Lo abrí y encontré la maraña habitual de papeles, multas antiguas, documentos del seguro, y bajo todo eso, en un sobre de color crema, encontré algo que me hizo respirar hondo, una tarjeta de crédito a su nombre que yo no conocía, y que claramente no era parte de nuestra cuenta mancomunada. Junto a ella, un fajo de billetes de 50 euros, abultado, tal vez más de 1000 euros en efectivo, claramente dinero que había estado ahorrando y escondiendo de mí, no sé para qué fin, pero que ahora entendía como su fondo de emergencia o su tesoro personal para financiar sus salidas. Metí la mano en el guantera, agarré la tarjeta y el sobre con el dinero. No sentí la satisfacción de robar, sino la necesidad de reequilibrar la balanza de una forma muy tangible. El dinero no era la venganza, sino el símbolo de la independencia financiera que ella había querido cultivar a mis espaldas y que ahora se disolvía. Guardé los billetes en mi propio bolsillo con un gesto de repugnancia, luego vino el ataque a lo personal, a lo que más valoraba. Saqué de la guantera una pequeña botella de perfume de viaje que ella siempre llevaba. La abrí y, con una calma espantosa, vacié el contenido del frasco, el dulce aroma a canela y vainilla, directamente sobre la tapicería del asiento del conductor, no como un derrame accidental, sino como una ofrenda a la destrucción. El cuero absorbía el líquido lentamente, dejando una mancha oscura y grasienta que sería imposible de eliminar por completo, un recordatorio olfativo permanente de que el coche ya no era suyo de la misma manera. Ahora olía a traición. Después, dirigí mi atención a los tapetes del suelo, los que ella siempre se esmeraba en mantener limpios. Encontré en el maletero, donde guardaba el kit de emergencia, un pequeño bidón de aceite de motor que se usaba para rellenar los niveles. Abrí la tapa del bidón y, con la misma deliberación fría, derramé el aceite, espeso y negro, sobre los tapetes, asegurándome de que se filtrara en la moqueta del suelo, impregnando cada fibra. Quería que cada vez que se subiera a ese coche,
el olor a grasa de motor y el perfume rancio de su propia vanidad le recordaran la noche en que todo se fue al infierno, una mezcla nauseabunda de suciedad y falsedad. Mi último acto fue el más silencioso y, quizás, el más cruel a largo plazo. Abrí el capó del coche. El motor, aún caliente, emitía un ligero crepitar. No soy mecánico, pero conozco lo esencial. Localicé los depósitos de líquidos, el limpiaparabrisas, el refrigerante y, lo más importante, el de frenos. Con la punta más fina de la multiherramienta, que ya no era un juguete para reparaciones sino un bisturí de la destrucción, piqué levemente y con precisión las mangueras de alimentación de los limpiaparabrisas y el refrigerante. Pequeños orificios, casi invisibles, que garantizarían una lenta y costosa avería, no un colapso inmediato que levantara sospechas, sino un desgaste progresivo del motor y del sistema de enfriamiento. Dejé el capó abierto, un gesto de desprecio final. Cerré la puerta del coche con el mismo cuidado metódico con el que la había abierto. No quería dejar rastros de violencia explícita, sino evidencia de un castigo frío y bien pensado. Me alejé del coche con las manos vacías, salvo por los billetes de 50 en mi bolsillo, y el peso de una verdad irrefutable. Ya no sentía la rabia ardiente, sino una pesadez de plomo, la certeza de que mi venganza había sido ejecutada, pero no me había traído paz, solo una inmensa soledad. Había roto algo material, pero lo que realmente se había roto era la estructura de mi propia vida. Dejé el Audi $inversa text, Q3, dólar atrás, su silenciosa promesa de avería pendiendo en el aire, y caminé hacia mi propio coche, sintiendo en cada paso la distancia entre el hombre que fui esa mañana y el hombre que regresaba a casa esa noche, un hombre sin matrimonio, con el sabor amargo de la destrucción en la boca, pero con la mente enfocada en el paso siguiente, la conversación final que determinaría el destino de nuestros hijos. Llegué a casa poco después de las 9 de la noche, el apartamento de la Gran Vía envuelto en una calma irreal que parecía burlarse del huracán que acababa de desatarse en mi interior. Mis hijos, Sofía y Miguel, de 8 y 5 años, ya estaban acostados. Una niñera que contrataba ocasionalmente se encargaba de ellos, y el simple hecho de ver sus zapatillas de deporte junto a la puerta me recordó la única prioridad que aún tenía sentido. Le pagué a la chica sin mirarla realmente, mis ojos fijos en un punto lejano, y le aseguré con una voz extrañamente normal que no la necesitaría más esa semana. Cuando la puerta se cerró detrás de ella, el silencio se hizo absoluto, solo roto por mi respiración superficial. No encendí las luces grandes, me moví por la casa iluminado solo por la luz de la calle que se colaba por las ventanas, una penumbra gris que hacía juego con mi estado de ánimo. Me senté en el sofá del salón, hundido en el cuero, y sentí el peso de todo. No era solo la traición, era el peso de los 12 años, cada aniversario, cada viaje, cada promesa pronunciada en voz baja, ahora convertida en escombros. La rabia había cedido completamente a una tristeza profunda, no un llanto ruidoso, sino un vacío que dolía, una sensación de estar completamente hueco, como un reloj sin mecanismo. Pasé las siguientes horas en ese estado de suspensión, revisando mentalmente los 6 meses que Elena había confesado, buscando señales que había ignorado, no con el propósito de culparme, sino de entender la arquitectura de la mentira que había construido. Recordé una tarde de lluvia en la que ella regresó a casa con un ramo de flores de una compañera de trabajo, o las horas que pasaba en el baño con el teléfono, excusándose en que estaba contestando correos urgentes. El detalle más insoportable era que había dormido a mi lado, tocándome, permitiéndome tocarla, mientras su mente estaba ocupada con otro hombre, y esa duplicidad me revolvía el estómago. Me levanté y fui a la cocina, agarré una botella de agua fría del frigorífico y me dirigí a nuestro dormitorio. La cama, enorme e inmaculada, estaba esperándome, pero no podía ni acercarme a ella. En lugar de eso, me senté en el suelo, apoyado en la cómoda, y esperé. Sabía que Elena llamaría, o vendría,
porque la habíamos dejado sin coche y con pocas opciones. No había sentido de culpa, solo una fría expectativa. El teléfono sonó poco después de la medianoche, era un número desconocido, y lo supe inmediatamente. Contesté al tercer timbrazo, mi voz seca y firme. Dime, Elena. ¿Dónde estás? Javier, estoy en casa de Marta. Por favor, tienes que escucharme, estoy destrozada, su voz estaba rota por el llanto, sonaba ronca y desesperada. No, Elena. Destrozado estoy yo. Tú estás asustada y avergonzada, que no es lo mismo. Quiero que sepas que me tomé la libertad de revisar tu coche. No esperes encontrar la pantalla de navegación intacta, ni la tapicería sin manchas, ni el motor funcionando perfectamente, aunque eso tardará un poco más en notarse. Te lo digo para que no te sorprendas mañana. Es lo tangible de la traición, el coste real, porque el coste emocional lo estoy pagando yo ahora mismo. Mantuve el tono plano, informativo, negándole la satisfacción de una reacción histérica. Se produjo un silencio del otro lado, solo roto por un jadeo ahogado. ¿Qué? Javier, ¿qué has hecho? Estás perdiendo la cabeza. ¿El coche? ¿Por qué haces esto? La desesperación en su voz se mezcló con una nueva indignación, la de sentirse atacada en su propiedad. Lo hice porque cuando te arrastras en el barro de una mentira de 6 meses, las consecuencias deben ser proporcionales a la magnitud de la ofensa, y tú solo entiendes el lenguaje de lo material, le expliqué sin alterarme. Y no estoy perdiendo la cabeza. Por primera vez en meses, la he encontrado. Vamos a hablar de lo importante, lo único que queda, los niños y el divorcio. No tienes que venir ahora. No quiero verte. Pero necesito que me escuches con mucha atención, porque no voy a repetir esto. Me puse de pie, caminé por la habitación y empecé a articular la verdad más dura que jamás había pronunciado. Nuestro matrimonio ha terminado, Elena. No hay nada que salvar. No hay terapia, ni segundas oportunidades, ni excusas que valgan. 6 meses de mentiras no se borran con lágrimas. No tengo interés en saber por qué lo hiciste, ni en culpar a la rutina, ni a mí mismo por no ser suficiente. Hiciste una elección, y yo estoy haciendo la mía. Mi elección es la separación inmediata. Ella intentó interrumpirme, un torrente de excusas y súplicas que corté de raíz. No, escúchame. Lo único que queda por decidir es cómo vamos a manejar esto para proteger a Sofía y Miguel. Y aquí no hay negociación. Yo me quedo en el apartamento. Es nuestro, pero tú lo has descalificado como tu hogar al cometer adulterio en otro lugar, y yo tengo la estabilidad laboral para mantenerlo. Además, es el colegio de los niños. Mañana, o pasado, quiero que vengas a buscar tus cosas esenciales. Puedes quedarte en casa de Marta por ahora. Cuando tengas un lugar permanente, hablaremos con los abogados para el proceso formal de divorcio y la custodia compartida. ¿Custodia compartida? Javier, ¿me estás echando de mi propia casa? ¿Estás decidiendo esto unilateralmente? No tienes derecho. Su voz subió de tono, ahora la indignación superando al arrepentimiento. Tengo todo el derecho, Elena. Es mi vida y la de mis hijos la que has puesto en riesgo, y mi deber es restaurar la estabilidad. ¿Unilateralmente? Fuiste tú quien tomó la decisión unilateral de destrozar nuestra vida. Estas son las consecuencias lógicas de esa decisión. No te estoy castigando, estoy actuando en el mejor interés de la familia que intentas mantener. Los niños se quedan aquí. Estarán bien. No les diré la verdad sobre el por qué, les diremos que, mamá y papá necesitan un tiempo separados para pensar las cosas, la versión edulcorada que usan todos los cobardes, para que no crezcan odiando a su madre. Hice una pausa, la garganta me ardía, pero seguí manteniendo la calma.
pero te advierto, si intentas usar a mis hijos o nuestro patrimonio para chantajearme o para vengarte, voy a sacar la verdad a la luz, y no solo la traición, sino todo lo que he encontrado en el coche. No intentes esto, Elena. Solo acepta el final y actuemos como dos adultos que tienen la responsabilidad de proteger a sus hijos. La línea se quedó en silencio durante un largo y agónico minuto. Finalmente, su voz volvió, pero ya no era de súplica, sino de derrota. De acuerdo, Javier. Vendré a buscar mis cosas mañana por la tarde, cuando los niños no estén. Pero esto no ha terminado. Esto no se queda así. Si se queda así, Elena. Esto terminó en la habitación 404, y en el momento en que cuelgues, comenzaremos los trámites legales. Buenas noches. Colgué sin esperar su respuesta. Me quedé con el teléfono en la mano, el sonido del tono de fin de llamada resonando en el silencio. Me senté de nuevo en el suelo, pero esta vez sentí un ligero alivio, la paz fría de saber que la mentira había terminado, aunque el dolor de la verdad apenas comenzaba. La decisión estaba tomada. El camino a seguir, aunque devastador, era claro. El amanecer del día siguiente se sintió como una resaca emocional, una niebla densa que se cernía sobre el apartamento y sobre mi mente. Me desperté antes de que sonara el despertador, mi cuerpo aún anclado al suelo del dormitorio, rígido por el frío de la noche y el trauma de la verdad. La luz de la mañana, que se filtraba por las persianas, revelaba el polvo en el aire y la quietud que no existía antes de las mentiras de Elena. Fui a la cocina, preparé café y me dediqué a observar a mis hijos mientras dormían, una actividad que nunca había hecho con tanta intensidad. Ver sus rostros plácidos, sin la menor idea del terremoto que había sacudido los cimientos de su vida, me dio el único propósito que necesitaba. No era venganza lo que buscaba ya, sino estabilidad. La venganza fue una explosión necesaria que ya había tenido su momento, ahora tocaba la reconstrucción paciente. El día fue una serie de movimientos mecánicos en la oficina, donde nadie notó la procesión fúnebre que se celebraba en mi interior. Cerré los ojos a los detalles, me centré en las cifras y las auditorías, buscando refugio en la lógica fría de mi trabajo. Al llegar la tarde, volví a casa, la calma era una armadura pesada. A las 6:30, tal como habíamos acordado, sonó el timbre. Abrí la puerta, y la vi en el umbral, con un aspecto demacrado y los ojos hinchados por el llanto. Vestía la misma ropa de la noche anterior. Su presencia, antes reconfortante, ahora era una intrusión dolorosa. He venido por mis cosas, Javier, dijo ella con una voz pequeña y sin fuerza, que era lo único que quedaba de la mujer vibrante que recordaba. Pasa, pero no te demores, le dije, haciéndome a un lado para dejarla pasar, manteniendo una distancia física y emocional abismal. Los niños están en el parque con la vecina. Tienes una hora antes de que regresen. Solo lo esencial. Ropa, documentos personales. Y si me lo permites, hazlo sin ruido. No quiero que piensen que te estás marchando a escondidas. Ella subió directamente a la habitación. Yo me quedé abajo, en el salón, escuchando los ruidos sordos de maletas que se abrían y cerraban, el sonido final del desmantelamiento de una vida. Después de unos 40 minutos, bajó arrastrando 2 maletas grandes. Sus ojos se encontraron con los míos, buscando alguna grieta en mi fachada, alguna señal de arrepentimiento o compasión, pero no encontró nada. ¿Ya está todo?, pregunté, sin una pizca de interés. Sí. Supongo que sí, respondió, con un tono de resignación. Se quedó parada, indecisa, como si esperara una escena final que nunca llegaría, un arrebato de súplica o de rabia por mi parte, pero yo solo permanecía inmóvil. ¿No vas a decirme nada más? Un último grito, un reproche. No hay nada más que decir, Elena. Anoche dije todo lo que tenía que decir, y lo hice con la verdad.
Los gritos ya no sirven de nada, solo sirven para hacer ruido. Ahora solo quedan las acciones. He hablado con el abogado. Te enviará los papeles iniciales del divorcio el lunes por la mañana. No voy a pelear por todo el patrimonio, solo por la casa y la custodia principal de los niños, con un régimen de visitas amplio y flexible para ti. Quiero que seas una madre presente, a pesar de lo que nos has hecho. Eso es lo único que me importa. Ella soltó una carcajada amarga y seca, sin humor. ¿Una madre presente? Me has destrozado el coche, me has echado de mi casa, me has dejado en la calle, y ahora vienes a darme lecciones de moralidad y de ser madre. Yo destrocé el coche, Elena, tú destrozaste el matrimonio. No confundas la magnitud de las faltas. Y te has dejado en la calle tú sola, con 6 meses de planificación y un amante en la habitación 404. El castigo que elegí para tu coche es un simple recordatorio del vacío que has creado en mi vida. El divorcio es la consecuencia de tus actos, no de los míos. Y no te doy lecciones de moralidad. Te estoy dando una última oportunidad para que al menos seas la mejor madre posible, porque la esposa ya la perdiste. Ahora vete, antes de que lleguen los niños. Ella se secó una lágrima furiosa y recogió las maletas, el sonido de las ruedas contra el suelo de madera marcando el fin de su permanencia en el apartamento. Sabes que te arrepentirás de esto. Siempre serás el hombre que me echó. No, Elena. Siempre seré el hombre que se atrevió a reconstruir su vida después de que su esposa intentara destruirla con una mentira barata. Adiós. Cerré la puerta detrás de ella. No hubo un golpe dramático, solo el clic suave del cerrojo. Y así terminó. Me quedé apoyado en la puerta, el silencio volviendo a llenar el espacio, pero ya no era un silencio hueco, sino un lienzo en blanco. Lo que había aprendido en ese lapso de 24 horas fue que el amor, cuando se rompe por la traición, no se convierte en odio, sino en una claridad dolorosa. Descubrí que el hombre que había confiado ciegamente, Javier el contable, estaba muerto, pero en su lugar había surgido un hombre nuevo, duro, que conocía el verdadero precio de la lealtad y que no se conformaría con menos de lo que merecía. El futuro inmediato era la burocracia del divorcio, las conversaciones difíciles con los niños y el vacío de la soledad, pero mi enfoque era monolítico, mis hijos y la estabilidad de la casa. Me dirigí a la cocina y tiré la botella de perfume de canela a la basura, el gesto final de purga. Cuando los niños llegaron a casa, me acerqué a ellos, los abracé con una fuerza renovada, y les prometí, con una convicción que era tan real como el dolor que sentía, que las cosas cambiarían, pero que su padre siempre estaría allí, para reconstruir la vida juntos, ladrillo a ladrillo, sobre las ruinas de una mentira que ya no existía. El hombre roto había recogido sus pedazos, y aunque la cicatriz sería profunda, el proceso de curación ya había comenzado.